Pero lo que sí debemos tener conciencia es que la presentación pelviana no es indicación absoluta de cesárea. Independientemente del protocolo de cada hospital, siempre va a existir la probabilidad de que el médico tenga que atender un parto en presentación pelviana. Paciente que acude en un estadio avanzado del trabajo de parto, completa, con un miembro afuera, miembro inferior, prácticamente pariendo, hay que atenderle el parto. No se justifica bajo ningún concepto, a menos que existan otros condicionantes, como por ejemplo una hidrocefalia, una macrocefalia ya establecida, que se pueda una paciente en pelviano en periodo expulsivo llevarla a quirófano. Pero en líneas generales hay que atender el parto, no llevar una paciente en esas condiciones a quirófano, porque incrementaríamos los riesgos de manera significativa y sin ninguna justificación. El parto en pelviano perfectamente está descrito su mecanismo, perfectamente están descritas maniobras para su atención y no tiene por qué existir una complicación importante porque usted atiende el parto. Ahora, si se lleva una paciente en esas condiciones, en expulsivo, a quirófano, allí sí le estaríamos incrementando el riesgo de desgarro, riesgos de hipotonía toniuterina, riesgos de llevarse, tratando de sacar al feto que está tan profundo, de desgarros a nivel de las arterias uterinas, por ejemplo. Entonces, esto traería como consecuencia que aumentar la posibilidad inclusive de muerte de esta paciente, por lo que en ese caso debe atenderse el parto, que existe una, valga la redundancia, una imposibilidad para el acceso a centros de salud de mayor complejidad, es decir, y el ejemplo que me dan de allá, zonas que están a 14, 20 horas de un hospital que cuente con quirófano, entonces la paciente llega en trabajo de parto fase activa, aun cuando refiramos a la paciente, es decir, la montemos en una ambulancia, tenemos que irnos con ella, muy posiblemente esta paciente va a terminar pariendo y nosotros tenemos que atenderle el parto. Entonces debemos estar preparados para atender el parto. Eh, Parto durante traslado, como lo estoy mencionando, falta de personal en el centro de salud, hay un hospital en ciertas zonas, pero resulta que el anestesiólogo, el único anestesiólogo con que cuenta el centro, está en sus días libres, no está allí. Entonces, en esos casos, trasladar a una paciente a otro centro es muy lejano, entonces muy posiblemente tenga usted que atender el parto. Quirófanos ocupados por múltiples emergencias, eso pasa mucho en mi hospital, todos los quirófanos están ocupados y llegó una paciente con 7 centímetros de dilatación en presentación pelviana. Esa paciente muy probablemente le tengamos que atender el parto. Pacientes que no firman consentimiento informado para cesárea, aun cuando se le explica los riesgos. Y aquí, por supuesto, posiblemente en nuestros países no ocurra esto porque muy probablemente la paciente venga más bien gritando que le hagan cesárea, porque eso es lo que ocurre normalmente en nuestros centros de salud, pero esto puede ocurrir, países, por ejemplo, como en Europa, en Estados Unidos, donde la cuestión es distinta. Hay pacientes que se niegan, dicen, no, dígame cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los riesgos. Bueno, yo me someto a los riesgos y yo prefiero parir. Eso perfectamente puede ocurrir y la decisión de la paciente, por supuesto que priva acá, entonces usted tiene que atenderle el parto. Cualquier otra condición que imposibilite el acceso a un quirófano, ya estamos hablando de casos extremos, de desastres naturales, guerra, terremotos, etcétera, donde debemos atender el parto en presentación pelviana. Muy bien, seguimos. Entonces ya básicamente para entrar en lo que es la atención del parto, ¿ok? Ya tenemos esta paciente en el cual decidimos atender el parto por alguna de las razones anteriormente mencionadas o porque en nuestro hospital está como protocolo atender los partos. Eso dependerá de cada hospital. Por supuesto, hay criterios. En el caso del protocolo nacional venezolano para la atención del parto en pelviana, hay criterios que tienen que ver, por ejemplo, con una circunferencia cefálica, una diámetro biparietal que sea menor a 96, que no haya una macrocefalia, un diagnóstico de alteraciones en la cabeza fetal, por un lado, un peso fetal estimado que no sobrepase los 3,8 kilos. Son criterios que cada país, cada hospital lo puede indicar. Entonces, si la paciente cumple con los criterios, esa paciente puede ir a parto, la que no los cumple no. Y así, pues entonces eso dependerá. Pero básicamente, aun cuando el protocolo nacional de acá de mi país
contempla eso. En mi hospital no pasa eso. En mi hospital es toda paciente con pelviano va a cesárea. Ese es el único criterio. Y eso es un error. Pero lamentablemente es la misma tocofobia de la que vengo hablando y el desconocimiento de los procesos fisiológicos y de la atención del parto, lo que hace que todas las pacientes terminen en cesárea. Y aparte de eso, es una paciente que viene con una información desde su control prenatal, donde ya por estar en pelviano ya le dicen que tienen que hacerle cesárea y que si llega al hospital y no le hacen una cesárea, que grite, que forme rollo, que vaya a dirección, que vaya... Eso pasa mucho. No sé si en el caso de ustedes, pero en mi hospital pasa muchísimo. Ya la paciente llega con una etiqueta de cesárea. Desde que viene subiendo las escaleras, ya están preparando el quirófano, ya la están pidiendo, cosa que por supuesto es contrario a las buenas prácticas médicas. Pero lamentablemente es así.